Este problema es un problema que no es convencional en el sentido de que tiene una irregularidad en comparación a lo que uno normalmente ve para planos inclinados. En este caso nos muestran dos bloques, uno encima del otro, pero uno de los bloques tiene el lado en contacto con el plano inclinado tiene el mismo ángulo y esto hace que se vea un poco extraño. Eh, lo que puede inducir errores, ¿verdad? A la hora de interpretar el problema. Hay que tener muy claro qué es lo que anda uno buscando y cómo es que uno puede facilitarse los trabajos o la resolución de este tipo de problemas. Entonces lo que nos muestran en el problema es, como les digo, un plano inclinado. Este primer bloque, M2, tiene la misma inclinación del plano inclinado, este es M2 y este es M1. Nos dicen que entre M2 y el plano inclinado no hay ningún tipo de fricción, pero que entre M1 y M2 sí existe fricción. Y esto, bueno, es importante porque claramente si ustedes tienen este sistema, lo sueltan, lo dejan ir, M1 va a tender a quedarse en el mismo lugar por una cuestión de la inercia, ¿verdad? Entonces la única forma de que M1 se mueva con M2 es si existiera una fuerza de fricción aquí presente que la haga moverse hacia, hacia la izquierda junto con el sistema. Entonces, en la primera pregunta, lo que nos piden es determinar eh, la aceleración del sistema, pero eso es importante, ¿verdad? Nos hablan del sistema, entonces el sistema se refiere a las dos masas en conjunto. Eso nos da una ventaja en el sentido de que podemos tratar todo como una sola masa, que le voy a llamar M, que va a ser igual a M1 más M2. Eh, la segunda pregunta también nos hacen referencia a todo el sistema, porque lo que nos piden es determinar la normal que hay entre M2 la, y el plano inclinado. Entonces, al final de cuentas, es como si fuera una sola masa eh, que está en contacto con el plano inclinado. Entonces, eso nos facilita las cosas. Ahora, porque esto no es lo tradicional. Normalmente, uno lo que encuentra en este tipo de problemas es ver un cubo de esta forma. Y es más intuitivo, digamos así, el hecho de realizar una, una rotación en los ejes. Entonces uno usualmente cuando ve este tipo de problemas, uno lo ve bastante intuitivo, que a pesar de que aquí hay un árbol inclinado, entonces uno dice, bueno, en vez de trabajar con los ejes tradicionales X, Y, lo que voy a hacer es una rotación de los ejes para que todo me salga más fácil. El asunto es aquí entender por qué es que uno hace esta rotación de los ejes, a qué se debe. Uno lo que busca siempre es los, eh, facilitarse los cálculos al final de cuentas. Entonces uno plantea el problema de manera que el sistema sea más sencillo de resolver. No siempre es el caso, como vamos a ver más adelante en este caso, eh, pero de la manera en la que uno lo plantea inicialmente, no facilita la resolución del problema. Entonces, si uno lo que quiere es facilitarse los cálculos, uno lo que tiene que hacer es hacer coincidir uno de los ejes, ya sea el eje X, en la dirección del movimiento, por tanto, la dirección de la aceleración. Vean que el objeto de todo el sistema se está moviendo en esta dirección, paralela. Aquí vamos a tener una aceleración que es paralela al plano inclinado. Entonces, para facilitarme los cálculos, yo lo que hago es que hago coincidir esta aceleración con uno de los ejes, el eje X. Y en el eje Y no voy a tener ningún tipo de aceleración. ¿Por qué? Veámoslo así. Si yo pongo mi eje X en esta dirección, este va a ser mi eje X, y mi eje Y perpendicular, este va a ser el eje Y. Entonces vean que en el eje Y, que es este que está acá, el sistema no va a cambiar su posición y por tanto no va a tener ninguna aceleración. Entonces, si yo coloco los ejes rotados de esta manera,
Aunque no sea tan intuitivo, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Y esto ya me facilita un poco las cosas. De hecho, se puede sacar información, se podría sacar información importante dependiendo de lo que me pidan en el problema. Además, yo aquí también sé que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa total por la aceleración. Vean que yo estoy poniendo mi eje X positivo en este sentido, por lo tanto la aceleración que tenga el sistema, que va en esta dirección, también va a ser positiva. Por lo tanto aquí hay más. Vean que esto en realidad es vectorial, ¿verdad? Estos son todos vectores. Estos son vectores. Y aquí yo lo voy a dejar, eh, la aceleración lo voy a dejar sin vectorial y lo que hago es insistir en que esto es positivo porque se está moviendo en la dirección que yo escogí como positiva y está en el eje X o en la dirección Y. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa total por la aceleración. Entonces estamos en cuenta que aquí estoy considerando el sistema como una única masa. Ahora bien, hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Voy a decir que este es mi objeto. Mi objeto lo voy a hacer un poco más grande para hacer énfasis en que este objeto que estoy haciendo aquí es el de masa M mayúscula. O sea, es la combinación de las dos cosas. Y estoy diciendo que mi sistema coordenado es este que está acá. X positivo, Y positivo. Y aquí podemos ver entonces qué fuerzas hay presentes. Cuando analizamos el sistema como tal entero, las fuerzas internas no me interesan. Entonces, la normal de M1 sobre M2 es una fuerza interna del sistema. Las fricciones que hay entre M1 y M2 son internas al sistema y por tanto a mí no me interesa ponerlas en el sistema como tal. Lo que sí me interesa poner aquí es que en esta dirección tenemos masa por gravedad, que es el eje, perdón, que es el peso total del sistema. Además tenemos la normal, que voy a llamar N mayúscula, y listo, ¿verdad? Creo que esas son todas las fuerzas que hay presentes para el sistema. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, voy a hacer de una vez sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Y esto va a ser igual a, o bueno, también puedo quitar aquí la dirección y hacer énfasis en que todo está en el eje X, ¿verdad? Entonces ya lo sabemos que va a estar en la dirección Y. Vean que aquí es importante colocar ángulos. Yo sé que aquí está el ángulo zeta, que es paralela con el ángulo inclinado. Por lo tanto, aquí estaría el complementario. Y si entre esta línea de acá y esta de acá hay 90 grados, aquí vamos a tener zeta otra vez. Entonces eso me va a servir para determinar las componentes en Y y en X del peso. Entonces, en el eje X vamos a tener positivo mg, perdón, aquí esta es una M mayúscula, mg ando buscando X, ¿verdad? Entonces, eje X es este que está acá. Entonces, yo lo que ando buscando es esta componente de acá. Por lo tanto, necesito el seno de zeta. Positivo porque lo puse como positivo para en este sentido. Y listo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, vean que aquí yo puedo sacar automáticamente que la aceleración va a ser igual a G por el seno de zeta, que sería la parte 1, que es bastante sencilla. Ahora bien, en la pregunta 2, lo que nos piden es determinar la normal que existe entre el sistema, bueno, la masa 2 y, y el plano inclinado. Lo que puedo hacer es agarrar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Aquí yo lo que me va a quedar es que la normal es positiva menos mg por el coseno de zeta, porque el coseno sería esta componente de acá,
que sería mg cos de zeta, esto es igual a 0, y de aquí entonces me queda que la normal es igual a m, que de una vez lo voy a sustituir por lo que es m1 más m2 por g cos de zeta. Vean que estas primeras dos partes era bastante sencilla, nada más hay que tomar en cuenta que que uno tiene que estudiar el sistema como un todo. Ahora sí, en la siguiente parte ya nos piden analizar eh, nos piden encontrar valores que se refieren a fuerzas internas al sistema, ¿verdad? Entonces, la primera es la fuerza normal que puede existir entre M1 y M2. Lo que voy a hacer es, si yo analizo M2, honestamente la información que puedo obtener no es muy amplia, porque al analizar M2 independientemente, lo que voy a obtener es más información, o bueno, va a haber más información sobre la interacción entre el plano y M2, que eso no me interesa. Yo lo que ando buscando es interacción entre M1 y M2. Entonces, es más interesante revisar M1 en vez de M2. Y por ahí voy a empezar. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Y ahora digo, para M1 voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces vean que M1 está colocado de esta manera. Y ahora sí, ¿cómo coloco los ejes? Recordemos que el movimiento es en esta dirección, por lo tanto la aceleración de M1 va a ir en esta dirección, A. Entonces uno puede aplicar la misma regla que les dije al inicio y trabajar directamente con los ejes rotados a sabiendas, esto va a ser X, esto va a ser Y, a sabiendas entonces de que en un principio sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración ya la conozco, habíamos dicho que la aceleración era igual a G por el seno de zeta, y en apariencia entonces la solución de este tema es relativamente sencilla. Otra opción para hacerlo, entonces, pero hay que tener mucho más cuidado a la hora de resolverlo de esta forma, es no rotar ejes, mantenerlos de la manera tradicional, a sabiendas que la aceleración, esta que está acá, es una aceleración total que va a tener componentes en Y y en X para este nuevo sistema de ejes coordenados. Entonces aquí yo voy a tener sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración en y aquí sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, donde habría que determinar cuánto es la componente de A en la dirección X y la componente de Y en la dirección perdón, la componente de A en la dirección Y. Es posible hacerlo así, puede ser un pelín complejo y hay que tener mucho cuidado y entender bien lo que se está haciendo. Aún así, resolver el problema de esta manera que lo vamos a hacer no es tarea fácil tampoco. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la normal, en este caso, va a tener aquí un ángulo con respecto a los ejes, el peso va a tener un ángulo con respecto a los ejes. Esta es la normal 1, 2, vale la pena aclarar. Y además la fricción, vean que la fricción es acá, ¿verdad? Entonces la fricción también va a tener una, va a tener una componente o un ángulo con respecto a los ejes. Ahora, el seleccionar la dirección de la fricción no es tan sencillo. Vean que el movimiento de el bloque M2 es hacia abajo. M1 va a tender a quedarse en el punto donde estaba. Entonces aparece una fricción que es en esta dirección. Aquí vamos a tener una fuerza de fricción que hace que M1 se pueda mover junto con el bloque M2. Entonces, seleccionar o encontrar la ubicación o la dirección de esta fuerza de fricción no es tan sencillo. Es importante recordar que las fuerzas de fricción es igual a la normal, en este caso 1, 2, por el coeficiente de fricción, en este caso estático, porque M1 no se está moviendo con respecto a M2. Dicho esto, entonces es importante también que busquemos los ángulos, cita. Aquí habíamos dicho que se encontraba cita.
Si aquí está el complementario, entonces aquí va a estar cita también. Eh, si este es cita, este sería el complementario, este va a ser cita otra vez, entonces podemos colocar aquí a cita. Entonces es importante ubicar los ángulos en sus puntos correctos para que a la hora de buscar componentes lo hagamos de la manera correcta. Entonces, en la parte C lo que nos piden es la fuerza normal entre las dos masas. Eh, Vamos a ver que para poder resolver esta parte del problema, en realidad tenemos que trabajar con las dos ecuaciones. Entonces voy a hacer de una vez sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Entonces en Y, ¿qué tenemos? La componente en Y de N2, vean que sería esta que está acá, esto de aquí, en N12, perdón, que esto lo que implicaría sería, vamos a ver, perdón, no sé si lo hice correctamente, así está aquí. Entonces lo que yo ando buscando es N12 por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Es este de acá, es el adyacente. Tenemos esta de acá que estaría aquí, entonces sería menos M1G por el coseno de cita. Y vean que incluso la fricción también va a tener una componente en la dirección Y, ¿verdad? En la dirección X tendríamos esto que está acá y en la dirección Y tendríamos esta que está acá. Entonces, además, perdón, lo dije mal. Esta sería en la dirección X y esto sería en la dirección Y. Entonces es positiva, ¿verdad? Va en dirección positiva. Entonces me queda más la fuerza de fricción que sería N12 por el coeficiente de fricción y además por el seno del ángulo, seno de cita. Y esto es igual a 0, ya lo habíamos dicho. Muy bien, entonces vean que tenemos una ecuación en la que hay dos incógnitas. Tenemos de incógnitas al coeficiente de fricción, no lo conocemos, y tampoco tenemos a la normal, que está aquí y acá. Entonces necesito al menos otra ecuación. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas en X, y la sumatoria de fuerzas en X nos va a quedar entonces que esta componente de acá, vean que sería negativa, me queda menos N12 por el seno de cita, que vean que es este que es opuesto al ángulo, este de acá que también es opuesto al ángulo, entonces sería más porque está hacia la izquierda, M1G por el seno de cita, y por último tendríamos esta componente de acá de la fuerza de fricción, que lo podemos poner como N12 por mu s por el coseno de cita. Y esto tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración, que la aceleración ya habíamos dicho que era g por el seno de cita. Entonces vean que este valor de acá se me puede cancelar con este de acá, de manera que me queda menos N12, inclusive lo voy a sacar a factor común, o no vale la pena sacar el factor común, perdón, vean que me va a quedar n menos N12 por el seno de cita más N12 por mu s cos de cita, y esto es igual a 0. De aquí me voy a comer esto de acá y me queda que mu s va a ser igual a, paso esto a sumar al otro lado y dividir el coseno tangente de cita. Entonces ya ahora sí tenemos el valor de el coeficiente de fricción. Ahora con el valor del coeficiente de fricción, entonces lo puedo meter en la sumatoria de fuerzas en Y para después despejar N12. Entonces ahora sí, sustituyendo este mu s acá, podemos determinar el valor de la normal. Entonces aquí me va a quedar, voy a pasar esto al otro lado a sumar y saco factor común el N12. Entonces me queda N12 por
coseno de zeta más mu, que ya dijimos que era la tangente de zeta, y por tanto seno al cuadrado entre el coseno de zeta, y todo esto es igual a m1g por el cos de zeta. Vean que aquí yo puedo sacar un coseno a denominador común y después mandarlo allá a multiplicar y me queda coseno al cuadrado por el seno al cuadrado, que es 1. Entonces al final me queda que n12 va a ser igual a m1g por el coseno al cuadrado de zeta. Ahí les dejo entonces para que hagan los pasos intermedios, pero en realidad es bastante sencillo, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Entonces vean que es un problema sumamente interesante porque no es muy convencional, pero se ven muchos conceptos importantes y lo primordial, lo que yo más rescato de este problema es que aprendamos a seleccionar cuándo tenemos que rotar ejes y cuándo no. Y eso se ve no solamente en este tipo de problemas de planos inclinados, sino que también se puede ver en problemas de rotacional o dinámica rotacional en la cual ustedes tienen que es ideal que puedan hacer coincidir el eje X con el centro del círculo. De esa manera ustedes se aseguran que la aceleración centrípeta está en, en el eje X y no hay componentes en el eje Y que después les puedan complicar el problema. ¿De acuerdo?